Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, uma igreja digital. Eu sou o pastor Darcio. Gloriosa, Estamos acá para mais conociendo y viviendo más la palabra de Dios. Bienvenida a usted que está con nosotros, bienvenida a usted que va a escuchar la grabación, que esté con nosotros en Ministerio Agua Viva. Invitamos a entrar en la página web en ministerioaguaviva.net, que pueda ver allá toda la programación del ministerio, las grabaciones de las prédicas y de los estudios, y que siempre podamos rever todos los estudios para cada día más convivir con esta palabra y recibir el alimento del Señor. Y invitamos todos a entrar también en la radio vineyardi.net, la radio por internet que tiene alabanzas 24/7. Sea muy bienvenido y vamos todos juntos, siempre, siempre alabando a este Dios todopoderoso. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te bendiga. Estamos fazendo o estudo das parábolas de Jesus. Já hicimos 9 parábolas. Esta é a 10ª, pero esta 10ª empezamos a semana passada com a primeira parte, que é as 10 vírgenes. E hablamos, na primeira parte, tratamos de falar del conocido que es la palabra. Es una de las parábolas más conocidas de la Biblia. Una parábola muy difícil para ser interpretada porque muchas personas ven de formas diferentes. Usted puede decir, pero pastor, usted va a ver de su forma. Sí, voy a ver de mi forma. Mi forma es lo que yo estudié en la palabra, en la forma que el Señor nos reveló. Entonces, es una tercera, no, son 2 formas diferentes y nosotros vamos a verlas. Hablamos también que esta parábola só estará registrada en el libro de Mateo. Hablamos la primera parte sobre el contexto de la parábola. El contexto que viene antes, por qué vino esta parábola, por qué Jesús habló esta parábola. Entonces, todo tiene un porqué. Entonces, Jesús venía de un contexto, y hablamos lá de Mateo capítulo 24, que es un capítulo profético de la venida de Cristo. Hicimos un estudio sobre la venida de Jesús, una serie de estudios, creo que son 10 o 12 estudios, que está aquí en YouTube, usted puede buscarlo y verlo. Estudiamos parte a parte todo cómo va a suceder y todo que la Biblia nos revela. No hay ninguna interpretación del pastor Darcio, no, porque la Biblia nos revela. Puede ser que en algunos puntos yo tenga hablado, mira, esto es lo que yo pienso. Eso sí, porque somos seres pensantes y el Señor nos da esa capacidad. Entonces, más estudiamos dentro de la palabra. Hablamos también en la parte pasada, la aula pasada, analisamos toda a parábola, leemos cada versículo, leemos cada de ellos e fomos esmiuçando cada de ellos. Pero hoy nos vamos para a segunda parte desta parábola e vamos começar hablando de las diferentes interpretaciones. Tenemos teólogos que son estudiantes de la palabra de Dios y ellos tienen su interpretación. Y tenemos 2 líneas de interpretación que vamos a ver adelante. Pero las 2 líneas de interpretación coinciden que el novio es Cristo. No hay otra interpretación diferente que novio es alguien que va... No. Aún tenemos interpretaciones diferentes, vemos que las 2 interpretaciones coinciden que el novio es Cristo. Lo entendimiento de la parábola, nosotros vamos a ver que una interpretación es que es una parábola
que se aplica solamente a los judíos, no a los cristianos, mas a los judíos. Esta es una línea de interpretación. Y la otra línea de interpretación es que se aplica a todos los cristianos y los judíos, no solamente a los judíos. Entonces, nessas dos interpretaciones, vemos primero que es aplicado a los judíos. O sea, la iglesia es la novia. La novia, entonces, tiene que tener un novio. Y la voz de los profetas, o sea, los judíos del Antiguo Testamento creían que cuando venga el Mesías, ellos van a ser libertos de todas las cadenas, no, de todos aquellos que lo atrapaban, de los romanos, de los asirios, de todos ellos, ¿no? Entonces, vemos también que tiene dos tipos de vírgenes ahí. Son las vírgenes insensatas, que son que se vuelve a religiosidad judía, no se prepararon. Veremos las vírgenes prudentes, que son los judíos que conocieron a Jesús. Y vemos Pablo hablando en Romanos capítulo 9, versículo 27, sobre los remanentes, aquellos que fueron salvos en la gran tribulación. Que si usted ve el estudio que hicimos sobre la venida de Jesús, va a tener la gran tribulación. Los raptos de la iglesia, la ausencia, o sea, el novio no va a estar más aquí. En la gran tribulación no habrá más lo Espíritu Santo. Entonces, estos remanentes son los 144,000 que tanto hay tanta discusión sobre estos. Son los 144,000 que son los judíos que van a estar acá predicando la palabra. Esta es la aplicación para los judíos, la interpretación para los judíos. Ahora hay la interpretación para los cristianos, que dicen que las vírgenes insensatas son aquellos cristianos que apostataron de la fe, aquellos que se desviaron, aquellos que salieron del camino del Señor. A quien nos acompaña más tiempo ya debe ter escuchado esto, que yo no creo en una persona que se desvía de los caminos del Señor. La persona que se desvía de los caminos del Señor, para mí, es una persona que nunca tuvo en el camino. Para usted venir al camino del Señor, usted tiene que tener una experiencia con Dios. Y cuando usted tiene esta experiencia con Dios, usted no quiere volver atrás. Usted no quiere volver a la vida que tenía antes. Usted no va a trocar esta experiencia por nada y con nadie. De verdad, yo no creo que son cristianos aquellos que van a desviarse. Yo creo que esos son los cristianos nominales, aquellos que se visten como cristianos, aquellos que hablan como cristianos, aquellos que caminan como cristianos, tienen una Biblia abajo de su brazo, pero son nominales. Son nominales. ¿Por qué? Porque no viven la palabra. Son nominales, ¿por qué? Porque no siguen las enseñanzas de Cristo. Pero pastor, ¿sabe qué? No, mira, podemos hablar o que sea. Tenemos que buscar vivir los dos mandamientos que dejó a Cristo, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Y cuando se habla de esta interpretación de cristiano, tenemos una representación del aceite. El aceite, cuando va en la lámpara, y nosotros vimos la
lo estudio pasado, nosotros vimos la lámpara, que la lámpara tiene que ponerlo aceite para que pueda tener la llama. Entonces, esta representación del aceite, lo Espíritu Santo, el amor de Dios, es la gracia de Dios sobre nosotros. Este es lo aceite. O sea, nosotros tenemos que llenarnos de este aceite. Y habla también del sueño como si fuera una muerte física, una debilidad espiritual, un retraso en el regreso de Jesús. No que el sueño sea malo, nosotros vamos a hablar de él más adelante, pero son cosas que representan la parábola que Jesús está trayendo para nosotros. Pero vemos que son diferentes interpretaciones. Estamos aquí con nuestro hermano Carlos. ¿Se tiene algo a hablar, mi hermano? Sí, bendiciones, hermano. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y muy interesante esto en cuanto a dos tipos de interpretaciones. Pero creo que en ambas, hermanos, hermano Darcio, nosotros somos muy bendecidos porque la primera, en cuanto a los judíos, bueno, nos habla del tiempo futuro, lo que pasará, y de la segunda venida de Cristo, que es muy clara y muy esperada. Y la segunda, que nos habla en cuanto a una interpretación personal, que creo que esta es muy buena para nosotros porque aplica para tanto judíos como no judíos. Y esto nos ayuda a nosotros a entender qué tipo de preparación debemos de tener y qué debemos esperar en el futuro en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesús. Esto es muy interesante, ese tipo de interpretación. Y por último, lo que decías tú, la revelación. Y creo que esta es la palabra clave, hermano Darcio, la revelación. Sí, es. Porque si la palabra de Dios es viva, es eficaz, penetra, nos habla todo el tiempo, entonces quiere decir que siempre tiene un mensaje, sea de futuro o de presente en nuestra vida. Y creo que esto es maravilloso, hermanos. Así es, así es. Nosotros vemos que tiene líneas y cuando estudiamos la venida de Jesús, nosotros vimos los pretribulacionistas y los post-tribulacionistas. ¿Ah? Entonces, yo soy de aquellos que creen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Pero Te es acompaño. nos vamos a pelear. Si usted cree que va a pasar, ok, crea, no hay problema. No vamos a pelear por esto, porque esto no son cosas que va a definir nuestra salvación. Esto Y es muy importante, ¿no? algo bien importante, hermano, ahora que mencionas esto para nuestros hermanos también, es que esto no va a cambiar los planes de Dios. No, Esto no va a cambiar la palabra de Dios. Entonces, la interpretación que le demos nosotros, si es revelación del Espíritu Santo o si es una interpretación propia, no va a cambiar lo que Dios tiene ya establecido en su palabra. Y esto es maravilloso porque podemos estar equivocados, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero la palabra de Dios ya está escrita y está profetizada y se está cumpliendo. Y no va a dejar de cumplirse por lo que tú y yo pensemos. así Es es. bueno. Así es. Esto tenemos que tener la madurez. Esta madurez es muy importante. ¿Ah? Porque esto no va a retrasar o va a adelantar la venida de Cristo. Si soy pretribulacionista o post-tribulacionista, si creo que la parábola de las 10 vírgenes fueron para los judíos o para los cristianos, esto no va a cambiar nada. Lo que va a cambiar es la enseñanza que tenemos de esta parábola. Y seguimos con una aplicación de la parábola. Una aplicación de la parábola, ¿no? Tenemos opiniones diferentes. Las opiniones, como hablamos ahora, ellas no van a cambiar
la venida de Jesús nos va a traer antes la venida de Jesús o después. Vemos muchos sermones que hablan de muchas cosas, pero muchas veces vemos que los sermones no hablan de la venida de Jesús, del regreso de Jesús. Esta aplicación de la parábola es tremenda y nosotros tenemos que tener esto muy en cuenta. Pero tenemos que ver algunas lecciones de la parábola. Todas eran vírgenes. Históricamente, la virgindad siempre ha estado relacionada con la religiosidad y lo santo, lo sagrado. En la parábola, tanto las prudentes cuanto las insensatas eran vírgenes. Esto no significa que algunos perdieron su salvación, sino que algunos nunca la tuvieron. O sea, usted la tiene o usted no la tiene. Las vírgenes insensatas nunca fueron sabias y las prudentes nunca se volvieron insensatas o locas, como quiera. La parábola comienza y termina con 5 sabios y 5 insensatos. Si aquí la virgindad se refiere a la religiosidad, podemos ver claramente que tal religiosidad no puede salvar a nadie. La religión no va a te salvar a ti o tampoco a mí. No puede salvar a nadie. No basta con ser virgen. Es necesario tener el aceite. Las necias o las insensatas también eran vírgenes. Tenían lámparas, pero se quedaron sin aceite. ¿Qué piensa usted de eso, Carlos? Es interesante esta descripción que estás haciendo, especialmente en cuanto a las vírgenes y lo que representa. Pero algo bien interesante es esa diferencia tan marcada. Ahora, esa diferencia que hay tan marcada entre las 5 sensatas y las 5 insensatas nos habla de la preparación, pero también nos habla del cuidado y de la importancia que tiene el acontecimiento del cual estamos hablando. Entonces, esto es un mensaje muy claro para nosotros los cristianos, porque aun cuando Dios tiene la potestad y el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en cuanto al tiempo de su segunda venida, nosotros tenemos que estar atentos y dedicar, prepararnos y mirar estos acontecimientos del futuro como algo muy importante y parte de mi vida, en el sentido de que, como lo mencionabas tú, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el esposo de la iglesia, el novio. Entonces, es importante entender esa diferencia en cuanto a la preparación, en cuanto al cuidado, y eso nos habla también de la consagración, hermanas, que se debe tener hoy en día y que deben de tener también los judíos. Sabemos que ellos son muy religiosos, sabemos que ellos son muy apegados a la palabra de Dios, aun cuando les falta reconocer a muchos a Cristo Jesús como el Mesías, pero por el otro lado, la iglesia, los cristianos, aunque reconocemos a Cristo Jesús como el Mesías, creo que estos eventos, hermano Darcio, y me gustaría ver qué piensas, estos acontecimientos de la segunda venida de Cristo, incluyendo también el rapto y el establecimiento del reino, a veces no le damos la importancia necesaria y no nos preparamos en el sentido de que va a llegar. Pensamos que está muy lejos y esto es equivocado, hermano.
Vamos a ver más adelante, que de verdad no importa cuándo va a ser, lo que importa que va a ser. Eso nosotros tenemos que estar preparados. No sabemos cuándo el ladrón va a llegar y entrar en la casa, pero tenemos que mantener la puerta cerrada, trabada, todo derecho, ¿verdad? Así va a ser la venida de Jesús. Pero siguiendo o que el Señor seguía hablando de esta parábola, Él le habla que las apariencias nos engañan. Las 10 eran vírgenes. Las 10 tenían lámparas. Y según nos cuenta el versículo 8 que vemos la semana pasada, salieron al encuentro de su marido con las lámparas encendidas. En aquel momento, quizás era prácticamente imposible o humanamente imposible separarlos, pues eran aparentemente idénticos. Es realmente muy difícil separar a algunos cristianos nominales de los verdaderos cristianos. Nosotros no podemos hacer esta separación. Asisten a las mismas iglesias, escuchan los mismos sermones y cantan las mismas alabanzas. Algunos de ellos destacan y acaban haciendo grandes maravillas, oran fervientemente, predican con una facilidad, con una elocuencia maravillosa, sanan a los enfermos, expulsan demonios y afirman llevar el nombre de Cristo. De verdad, engañan a los hombres, pero no pueden engañar a Dios. Curiosamente, en la parábola de las 10 vírgenes, el versículo 12, Jesús usa prácticamente la misma expresión que había usado en Mateos capítulo 7, casi la misma, pero lo cierne de la cuestión es igual. Nunca os conocí, apartaos de mí. Mateos capítulo 7, versículo 23. ¿No? Nuestro Dios es justo y en aquel día no habrá intrusos, como ya vimos la parábola de las bodas. ¿Qué piensa usted, mi hermano? ¿Está ahí? Sí, perdón, hermano, por acá había un problema técnico. Mira, muy interesante, perdón, especialmente esto de las apariencias en cuanto a los cristianos y los que no son cristianos. Esto es algo que está profetizado, lo sabemos en cuanto a la palabra de Dios y también nos hace una advertencia en cuanto al cuidado que debemos de tener. Ahora, este es un tema que podríamos tocar en otro tiempo, pero el día de hoy el punto es de que no hay una diferencia, así como no la había en ciertos aspectos en en las 10 vírgenes, perdón, no hay una diferencia muchas veces en cuanto al cristiano verdadero y el cristiano falso a simple vista. Ahora, algo interesante, muy importante, es que eh, tanto en la parábola de las 10 vírgenes como en la iglesia del Señor, no podemos engañarlo. No se puede engañar al novio, no se puede engañar a Cristo. Entonces, Él conoce, Él conoce claramente aquellos, dice su palabra, que son de Él, escuchan su voz. Y esto en cuanto a aquellos que parecen cristianos, que hablan como cristianos,
inclusive que a veces predican mucho mejor en un sentido que aquellos que somos cristianos, o a veces cantan mucho mejor. Y no tiene mucho que ver, porque sabemos que Dios lo que ve es el corazón. Y el corazón, hermano Darcio, eh, Dios lo puede escudriñar, o lo escudriña fácilmente y ve lo que tenemos dentro. Entonces lo de afuera es un aspecto que no realmente no importa a Cristo. Podemos engañar, yo puedo engañarte a ti, yo estoy engañarte engañar a mí, pero a Dios no podemos engañar. A Dios no podemos engañar. Pero, dígame. Sí, de hecho, el final del versículo 12 que comentabas tú es muy importante, porque dice, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, esto habla lo que, o afirma lo que nosotros estamos hablando, que el Señor Jesús conoce a aquellos que son ovejas y a aquellos que son lobos. Así de fácil, ¿no? Pero el Señor Jesús, Él sigue diciendo que las lámparas se apagaron, ¿sí? Las lámparas se apagaron. Aunque inicialmente es muy difícil entender quiénes son las prudentes y quiénes son las insensatas, hay un momento en que esta diferencia se hace duramente visible, cuando las lámparas se apagan. El cristiano nominal, con su fe histórica, no podrá mantener encendida su lámpara en el momento en que llegue el novio. Su hipocresía, su religiosidad, su legalismo y su apariencia pueden incluso iluminar el camino de su vida por un tiempo, y de tal manera que haya quienes lo sigan. Su forma de tratar puede hacer con que tenga personas que van a seguirlo. Cuando miramos la luna, por la noche nos asombra su luz, pero por la mañana sale a la luz la verdad de que no tiene luz. Ella refleja una luz que no es la suya. La fe histórica es así. Brilla por un tiempo, pero nunca tendrá el brillo definitivo de la verdadera fe salvadora. Es lo que hablábamos, hermano. La lámpara se va a apagar. ¿Y qué vamos a hacer? Esto es muy importante, porque lo hablábamos, el momento cuando el Señor Jesús va a hacer esa, o va a descubrir esa diferencia. Ahora, algo, hermano, que me parece a mí que todos los cristianos entendemos, y es que la luz de nosotros es Jesús, el camino es Jesús. Entonces, aun cuando aquellos que parecen cristianos, los nominales, como le llamas tú, aun cuando pueden reflejar cierta luz, cierto liderazgo, y sus fines, sus propósitos son muy diferentes. Y esto es lo que hace la diferencia al final, porque todo cristiano, no somos cristianos por nosotros, somos cristianos por nuestro Señor Jesucristo. Y el que no tiene a Cristo, en mi opinión, no se le puede llamar cristiano por más que parezca cristiano, hermano. Así es, hermano. Los nominales son aquellos que se llaman de cristianos, pero no lo son. Aquellos Pero lobos vestidos de oveja. así es. Pero la lámpara se va a apagar, ¿no? Pero Jesús le habla aquí del aceite. El aceite es algo personal, el aceite es algo que nosotros tenemos que buscar. Como ya hemos dicho, a estas alturas los estudiosos defienden
diferentes significados para la figura del aceite, pero ya sea la gracia de Dios o la presencia del Espíritu Santo, ambos significados son insustituibles, indivisibles y notorios en la vida de los verdaderos salvos de Jesucristo. Cuando la gracia de Dios llega al pecador, este es regenerado por el Espíritu Santo y llega a conocer la fe salvadora. Este aceite no se puede compartir, es personal, suficiente solo para los prudentes. O sea, yo no puedo comprar ese aceite, yo no puedo producir ese aceite. Este aceite es producido por el Espíritu Santo, ese aceite es producido por la gracia del Señor sobre nuestra vida. Una prueba de esto que dices es lo que significa el aceite, y si recordamos, era usado para ungir a las personas, para consagrarlas a Dios, pero también para sanarlas. Entonces, es la gracia de Dios aplicada a nosotros, y esto sana nuestra enfermedad, que es el pecado, lo cual es solamente por la gracia y la misericordia de Dios que es presentada a través de Jesucristo. Entonces, tenemos que pensar bien, especialmente en esa unción que es el Espíritu Santo, el aceite, como lo decías tú, y es lo que nos lleva y nos mantiene dentro de los planes de Dios, pero también dentro de esa preparación y de esa consagración que estamos viendo en esta parábola. Como estas vírgenes, las prudentes, tomaron todo cuidado, pero porque tenían un conocimiento y dependían y querían agradar al novio. Entonces, esto es importante. Ahora, había algo en ellas, dentro de ellas, que les llevaba a tomar ese cuidado y a esperar esa venida. Esto es lo que nos debe motivar a nosotros, y ese algo es el aceite, es el Espíritu Santo en nosotros, es esa luz. Este algo es la seguridad del Dios que usted cree. Amén. Tiene que tener un Dios, tiene que tener un Cristo, tiene que tener un Espíritu Santo que usted crea. Esta es la seguridad que tenemos. Pero vemos que este aceite no es algo que nosotros podemos producirlo. O aceite no se puede obtener mediante el esfuerzo humano. No es por nuestras fuerzas. Quizás las vírgenes insensatas de la parábola no llevaban consigo aceite porque pensaban que el novio vendría pronto. Cuando se dieron cuenta de que el novio tardara en llegar, intentaron desesperadamente comprar el aceite que les faltaba. La parábola termina con las vírgenes insensatas llamando a la puerta del esposo, del novio, y siendo rechazadas por él. Puede ser que quisieron demostrar que se esforzaron, ¿no? Hicieron un esfuerzo para conseguir el aceite. Por estar allí, corrieron en busca del aceite para poder participar en la boda, pero sus esfuerzos no pudieron hacer nada por ellas. O sea, este aceite no es algo que tú y yo podamos hacerlo. Este aceite no es algo que tú y yo podemos producirlo por nuestras fuerzas. O sea, el novio podría llegar a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, ¿verdad? Pero llegó a las 12. ¿Dónde estaba este hombre? La verdad es que esto va a pasar, o esto está pasando,
porque desde que me conozco por cristiano, Jesús está volviendo. Y yo tenía 13 años. Entonces tiene más de 55 años que Jesús está volviendo. Puede pasar más 55 años, como puede pasar más 55 días, como puede pasar más 55 horas o 55 minutos. No sé, nosotros no sabemos, pero este aceite no puede ser producido por mí o por ti. ¿Qué piensan Claro, sí, ustedes? esto es interesante y muy importante porque eh, esto habla de que por más esfuerzo humano que nosotros querramos hacer, no vamos a poder entrar a las bodas del Cordero, no vamos a poder estar ahí por más esfuerzo humano, porque esto es algo que proviene de Dios y es una invitación hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros nos invitan a una fiesta, a una boda, tenemos dos opciones, aceptarla o rechazarla. Ahora, si aceptamos, seguimos teniendo dos opciones, ir bien vestido, bien arreglado, presentable, o ir como sea. Si vas bien presentable, lógico, te sentirás cómodo, estarás bien, pero si vas todo sucio, todo mal presentado, te sentirás incómodo y habrá un momento que querrás salir. Ahora, algo muy claro, el tiempo. El tiempo vendrá. Como dices tú, has esperado tantos años a unos apóstoles de Cristo en su momento, sus discípulos, esperaban esa venida, ese regreso. Apenas hacía poco tiempo que él había partido, había resucitado, y ya ellos esperaban el regreso. Decían, ven, Señor, ven pronto. Ya quería, Casi ¿no? 2000, Vamos. casi 2000 años, pero la palabra de Dios también dice que Él retiene su regreso para que más y más gente se salve. Sí. Entonces, esto significa que hay trabajo para nosotros también, porque hay más allá que necesitan escuchar esto. En esa parábola nosotros vemos algo así muy interesante, que es una de las lecciones muy importantes de la parábola, que es la prudencia y vigilancia. Muchos predicadores predican erróneamente solo que las vírgenes insensatas durmieron, pero las prudentes también durmieron. El problema no es dormir, ¿verdad? Como vimos anteriormente, existen diversas opiniones sobre la naturaleza de este sueño, pero una cosa es cierta, el sueño no era signo de locura, de imprudencia. Es decir, las vírgenes prudentes no se volvían locas por dormir, no se volvían insensatas por dormir. Esto quiere decir que la prudencia no está relacionada con el sueño, sino con el hecho de tener o no tener el aceite. Es decir, que prudente y estar preparado es tener el aceite. O sea, la prudencia y la vigilancia es muy importante. Es muy importante. Si vamos a hablar de sueño, Carlos es más cristiano que todo, porque no duerme, ¿verdad? Carlos no duerme, entonces es más cristiano que todo, ¿no? Yo siempre les digo a los hermanos y en forma de broma, digo, mira, yo no sé ustedes, pero la palabra de Dios dice que va a venir como ladrón en la noche y yo trabajo de noche, estoy atento, hay que estar vigilando. Y estoy vigilando. Pero lo que estás hablando tú es muy importante porque estamos hablando de prudencia. Ahora, yo puedo descansar en paz, puedo dormir tranquilo, sabiendo que yo confío en el Señor, yo estoy preparado para Él, yo estoy esperándolo. Estas novias o estas vírgenes estaban preparadas para el novio, estaban listas y sabían que cuando el novio viniera, iban a ser avisadas, iba a haber señales. Y entonces ellas despertarían y saldrían al encuentro. Ahora, el dormir no quiere decir que nos vamos a olvidar de todo.
El dormir quiere decir que vamos a descansar, pero ya tenemos todo preparado para el momento preciso correr. Y esta es la diferencia de ser prudente e imprudente. Así es, así es. Y nosotros vemos la lección principal que Jesús nos deja en esta parábola. La lección principal de esta parábola es el mandamiento de velar. La vigilancia prudente es la que nos prepara para una larga espera. Es fácil esperar un poco de tiempo en una cola de un banco, cuando el tiempo de servicio es corto, todos se quedan esperando. Pero cuando la cola es enorme y larga, muchos se dan por vencidos, ¿verdad? Se van. La demora en el regreso de Cristo separa a los prudentes de los insensatos, a los sabios de los necios. Necesitamos ser celosos todo el tiempo de nuestra vida. El celo temporal por el regreso de Cristo es inútil. Necesitamos estar preparados. Eso podría significar una larga espera. Algunas personas piensan que velar es esperar que Cristo regrese en cualquier momento. Pero en realidad, mirar es estar preparado para el regreso de Jesús en todo el momento. Esto puede parecer lo mismo, pero créame, no lo es. Esto es muy diferente. Esta parábola nos enseña la diferencia. Las vírgenes insensatas esperaban al esposo, al novio, en cualquier momento, pero solo las prudentes esperaban en todo el momento. Tenían el aceite, estaban preparadas para una larga espera, observaban. Para concluir, nada mejor que las propias palabras de Jesús, que habla lá en Mateus capítulo 25, versículo 13, que habla: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. De verdad, mi deseo es que este día podamos disfrutar sabiendo que el Señor está cerca y podamos tener esa seguridad que Él puede venir no pronto, mas a cualquier momento, porque estamos preparados. Amén, mi hermano. Esto es lo que la seguridad que nos da la fe en nuestro Señor Jesucristo, el conocer su palabra y el saber que Él va a cumplir sus promesas. Así es. Entonces, una hermosa enseñanza, de verdad, hay que aplicarla a nuestra vida y hay que estar preparado, hay que estar atento, hay que estar confiado de que realmente tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Muy importante, es la base para poder estar esperando al novio. De lo contrario, no vendrá. De verdad, Él vendrá, pero nosotros Sí, vamos. pero no para aquel que no lo tiene, porque se quedará. Sí, se va a quedar, ¿verdad? Claro. Se va a quedar. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, si quiere algún esclarecimiento, se puede hablar con nosotros por nuestro correo electrónico o por nuestro WhatsApp o por las redes digitales y podemos, redes sociales, podemos aclarar dentro de la palabra, buscando siempre la palabra. No es mi opinión, no es la opinión de Carlos, de Nilsa, pero es la palabra del Señor. Y vamos a estar ahora, la próxima semana, hablando sobre los dos cimientos, las dos construcciones, en Mateo capítulo 7, versículo 24 a 27. Y te invito a estar con nosotros. Lea ese texto y venga a estar con nosotros. Estaremos aquí trayendo esta enseñanza que el Señor trae para nosotros, no es
para usted o para mí. En nombre de Jesús. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias a usted por estar con nosotros. Yo te invito, en el domingo vamos a tener Santa Cena. Santa Cena del Señor. Entonces, venga con nosotros para la Santa Cena. Y recordando que el próximo martes tenemos nuestra reunión mensual de oración. Y usted no está invitado. Que Dios te bendiga. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor. En nombre de Jesús. Dios te bendiga.